Vamos a cantarle a nuestro Dios. ¿Estás listo? Tú eres poderoso y todo está en tu voluntad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Rompiste mis cadenas y me entregaste libertad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Wow. Estaba perdido, tú me viniste a rescatar. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Fuiste mis cadenas. Puedo bailar con libertad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Wow. 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 Nos has entregado libertad. En ti somos verdaderamente libres, Señor. Por siempre cantaremos acerca de ti, de tu amor, de tu poderoso nombre, Jesús. Por siempre yo cantaré, aleluya, aleluya. Por siempre te exaltaré, aleluya, aleluya. Por siempre yo cantaré, aleluya, aleluya. Por siempre te exaltaré, aleluya, aleluya. Wow. Cantamos a ti, Jesús. Sé exaltado, tú eres digno. Recibe nuestra alabanza, Señor. 1, 2, 1, 2, 3. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Wow. Amén. Sé bienvenido a nuestra reunión. Estás en casa.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos, iglesia amada, familias, personas. Les damos otra vez la más cordial de las bienvenidas. Y te mandamos un abrazo donde estés tú escuchando esta transmisión, ya sea en casa, en tu trabajo, en el trayecto, porque hoy donde puedas, ¿verdad? Dios te permite estar escuchando esta transmisión. Más el día de hoy, jueves, que hemos definido como todos juntos, ¿verdad? Entonces esta es una oportunidad de oro para saludarnos, para decirnos, ¿verdad? Para podernos ver, para comunicarnos a través de las redes sociales y sobre todo para venir a alabar, darle gloria y honra a este Dios poderoso que tenemos. En serio, ¿sabes? Tú no y yo no andábamos buscando a Dios. Es la verdad, no andábamos buscando de Dios, pero te tengo una buena noticia que está escrita aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? En donde dice que Dios es el que nos eligió, no nosotros. Así es que el Señor está empeñado en seguirnos, en elegirnos, en darnos esa gracia, ese amor, esa vida eterna, ese perdón de pecados y darnos todo lo que un padre le puede dar a sus hijos. Así es que siéntete contento, iglesia amada. El día de hoy tenemos un tema muy especial que yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Mira, mientras orábamos, siempre le decimos al Señor: Padre, habla de manera clara, contundente y sobre todo danos un mensaje que venga de tu corazón. Así es que, iglesia, prepárate después de haber alabado a este Dios hermoso. Toma buenas notas, ¿verdad? Y comparte este mensaje con otros. Dile en este momento ahí en tus redes sociales sin salirte: ya empezamos, no te pierdas este mensaje de bendición, ¿ok? Y el tema de hoy se titula Asegura tus bendiciones. Dile a la persona que tienes al lado, o si tú estás ahí solo, ¿verdad? En ese lugar, puedes estar en el Estado de México, como nosotros, en la Ciudad de México, en el interior de la República. Tenemos muchos hermanos hermosos, muchas familias, muchas personas siguiéndome desde diferentes estados de nuestra República, también del extranjero. Así es que pues Dios puso en tu corazón en estar con nosotros. Así es que seas nuevamente bienvenido, estamos gozosos. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos ama y sobre todo porque tenemos su favor, porque su gracia, ¿verdad? Y su gloria está en nuestras vidas. Bendito nuestro Dios. Así es que prepárate, oramos como siempre. Extiende tus manos hacia mí y empecemos a orar. Vamos a poner este mensaje en manos del Señor. Dile: Padre, esta noche yo te pido que tú uses a tu hijo Ramón, que toda palabra que él hable provenga de ti, Padre nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, más en estos tiempos, en estos días de tanta necesidad, Padre nuestro. Señor, queremos escuchar tu voz y te pedimos que tú pongas el querer como el hacer tu palabra, ¿sí? En el nombre de Jesús, amén. Y mira qué hermoso es esto, ¿no? Asegura tus bendiciones. Y muchas veces, ¿cuántas bendiciones, no? Hemos perdido exclusivamente por nuestra falta de fe para poderlas alcanzar o tomar. El gran secreto de esto, entonces, de esta victoria, por decir así, es creer. Porque dice la Escritura, ¿no? Ahí en Hebreos 6:11:
Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Es muy sencillo y muy claro e ilustrativo la escritura, ¿no? Porque para poderse acercarte a algo, tienes que creer que existe, en este caso, nuestro Dios poderoso. ¿Sabes? ¿Quieres agradar a Dios? Búscalo, síguelo, obedécelo, ámalo, ten una intimidad con Él preciosa. Y así tú vas a empezar a asegurar todas las bendiciones, todas las promesas que ya Dios nos ha establecido en su palabra, que nos ha dejado, y que muchas de ellas seguramente en tu vida y en mi vida y en la vida de la gente de Valle se han cumplido. Así es que, como siempre, ¿te parece bien en este tema asegurar tus bendiciones? ¿Te parece si vamos al capítulo 11 del libro de los Hebreos? Y sabes, este capítulo 11 del libro de los Hebreos nos ayuda a recibir esas bendiciones a través de la fe de otros. Inclusive si tú ahorita estás pasando ya en estos casi 2 años de pandemia, ¿no? Más bien a pocos días de mes de marzo para cumplir 2 años en pandemia, con toda esta dificultad, estas crisis a veces, con estos nuevos desafíos, con esta nueva normalidad, con esas grandes pérdidas que hemos tenido de familiares, de amigos, etcétera, estamos todavía aquí. ¿Sabes? Es que Dios todavía tiene propósitos que cumplir en tu vida y en mi vida. Así es que muy alerta, por favor. Vayamos directamente al libro de los Hebreos para ver precisamente la definición de lo que es la fe. Ahí en el libro de los Hebreos, como tú sabes, el capítulo 11, el verso 1 dice a la letra así, en esta Reina Valera, versión 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tremendo, ¿no? Y si lo desglosamos, dice, es pues la fe de la certeza de lo que se espera. Así es como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material. La fe es el sentido que nos da la convicción en el mundo espiritual. Guau, ¿no? Así como tu vista te dice y te avisa ese sentido y te convence de lo que tú puedes ver, esa fe nos habla de esa convicción que solamente se puede discernir en el mundo espiritual. La fe tiene sus evidencias, entonces. No estamos hablando sobre un acto de fe, a ciegas por decir, pero sus evidencias no pueden ser medidas en un laboratorio, tienen que ser entendidas y discernidas en ese mundo espiritual. Y luego dice de lo que se espera, de lo que no se ve. Si usted tiene la sustancia ante usted, si usted puede verla, ¿de qué se sirve la fe? Muchas veces decimos tenemos fe para las cosas, pero si las estamos viendo, las estamos viviendo, entonces ahí ya no se requiere fe, porque eso ya es tuyo y es mío. La fe no contradice a la razón, ¿sabes? A pesar de que uno puede ir más allá de la razón. Yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más vendido, el único y original jamás publicado, y que ha impactado la sociedad más que cualquier otro libro. Pero ¿cómo voy a convencer a alguien? Solamente la fe puede ser probada de que la Biblia es la palabra de Dios cuando alguien la vive, la experimenta en carne propia. Esa es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra entonces de la razón. Es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición, escucha iglesia, a confiar, a creer y aferrarse a esa fe. Es la disposición a confiar, creer y aferrarse a ella. Y mira, la verdad es que cuando tú y yo analizamos el libro de los Hebreos, nos maravillamos en el capítulo 11, ¿no? Esa nube de testigos, como se le dice, ¿no? Cuando inclusive yo o tú podamos estar desanimados, ¿no? Esa nube de fe junto con la nube que se ha formado a través de los años, ¿verdad? En tu vida y en mi vida como cristianos, inclusive aquí en Centro Cristiano Valle, nos avisa, nos da testimonio de que Dios cumple una y otra vez sus promesas. Así es que tú y yo podemos pasar por situaciones difíciles, por tribulación, podemos pasar por éxito, etcétera, pero debemos de saber que lo que Dios dijo lo va a realizar.
Muy bien. Dice entonces, fíjate, vayamos a ver la fe de algunos de ellos. La fe, por ejemplo, de Abel. Ahí en Génesis capítulo 4, verso 3 al 7, podemos leer el original de esto que está hablando Hebreos 11. Pasó tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Acuérdate que ellos dos, tanto Caín como Abel, eran hijos de ¿quién? De nuestros padres Adán y Eva. Y entonces embaraza a Eva, ¿verdad? Y tiene, el primero que nace es Caín y después su hijo Abel. Y entonces la escritura que estamos leyendo otra vez, Génesis 4, el verso 3 dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso su mala cara y larga, dice aquí. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Fíjate, aquí podemos ver la fe de dos hermanos con los mismos padres. Ok, fíjate, nada más que tremendo. Dice, no, aquí, ¿por qué el Señor se agradó de la ofrenda de uno y no así de la ofrenda del otro? No era un asunto de que uno se dedicaba a los animales y otro a los vegetales, ¿no? La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho a través de por fe, ¿verdad? Total en su corazón. Y sabes, en realidad lo que hizo Abel cuando entregó las primicias, cuando entregó su ofrenda a Dios, ¿sabes cuál era su intención? A diferencia de Caín, que muchas veces lo hace por obligación la gente. ¿Ok? Escuche esto, fíjate. Abel llevó su ofrenda a Dios con algo que hoy también quiero hablar a tu corazón tremendamente. Iglesia, persona, familia que me escuchas. ¿Sabes? La diferencia, vuelvo a repetir, es que a veces hay cristianos o habemos cristianos que de repente llevamos ofrendas al Señor y lo hacemos por una sola razón, por cumplir con el hecho o por obligación, sin un corazón alegre. Y sabes, en el corazón de Abel había un corazón dispuesto a agradar a este Dios poderoso. Y sabes que ese agrado a Dios solamente viene no a través nada más de la oración, sino a través de la intimidad con alguien. En este caso de Abel con un Dios hermoso, hermano. Qué tremendo, ¿no? El Señor en estos días nos hablaba de algo, iglesia, que quiero compartir. Sabes, tú y yo podemos orar. Y es bueno orar, por supuesto. Pero sabes, más allá de la oración, lo que Dios quiere contigo y conmigo es una intimidad personal. Mira, podemos verlo aquí también en la fe, cuando habla Hebreos 11, la fe de Enoc. Y me estoy yendo a los originales, ¿no? Ahí en Génesis 5, 21 al 24, dice la escritura así, en la Reina Valera, por favor, acompáñame. Génesis capítulo 5 del 21 al 24. Escucha esta palabra porque de aquí se desprenden muchas cosas para que tu vida puedas potencializarla, para que el día de hoy salgas diferente, la verdad. Escucha esto que nos dice el Señor. Génesis 5, 21 al 24. Y habla sobre la fe de un hombre llamado Enoc. Dice aquí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, a la edad de 65 años él fue padre de este hombre llamado Matusalén, o este bebé en ese momento, ¿verdad? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Wow. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. ¿Ok? ¿Escuchas esto? O sea, quiere decir que Enoc no tiene una tumba, ¿tú crees? Que de acuerdo a que él caminó con Dios y entregó su vida a Dios en una relación de intimidad, Dios se lo lleva directamente. Y sabes que Enoc precisamente es uno de los hombres más misteriosos del Antiguo Testamento, que solamente se menciona aquí en Génesis, como el hombre que caminó con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó.
Y mira, en otra versión, no en la Reina Valera, sino en Dios habla hoy, fíjate lo que dice el verso 24 con referente a Enoc. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es agradar a Dios. La fe es hacer la voluntad de Dios. La fe es obedecer la voz de Dios, hermano. Obedecer eso que tú y yo rendimos culto. Amén. Y fíjate, ¿por qué es importante entonces caminar con Dios? ¿Por qué es importante, verdad? Cuando tengo que recibir las bendiciones de Dios, agradar a Dios, estar en una intimidad con Dios. Porque fíjate, ahí en Apocalipsis dice algo que quiero que escuches y te lo grabes en tu corazón esta noche, iglesia. Y es para ti, para mí, y me da emoción porque es cuando Dios usa la vida de alguien como yo tan débil, ¿verdad? Que Él me fortalece cuando me da una revelación. Escuche esto, Apocalipsis 4, los versos 9 al 11. Y vamos a hablar de una escritura, ¿verdad? Referente a hombres que han dedicado su vida, ¿sabes? Llena de fe, o sea, para agradar a Dios. Dice aquí, Apocalipsis 4, 9, 11, en Dios habla hoy. Cada vez que esos seres vivientes, escucha, cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono dicen: tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Qué tremenda declaración, qué hermoso esto, ¿no? Ver hombres que su vida la han dedicado a agradar a Dios, hermano. Y entonces, ¿qué reciben aquí? Lo que dice, se arrodillan y arrojan las coronas delante del trono, y entonces le dicen a ese Dios poderoso: tú eres digno, Señor nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. O sea, gracias a Dios, estos 24 ancianos se están postrando para darle gracias a Dios por estas, ¿verdad?, criaturas que ha formado, por estos hijos suyos. Dime si no es algo hermoso, hermano, el día de hoy. Dime si no es para llenarte de mucha alerta lo que Dios está hablando el día de hoy. Y mira, la pregunta entonces, iglesia, la pregunta indicada para esta noche, ¿cuál es, hermanos? Iglesia amada, fíjate bien, ¿tu vida agrada a Dios? ¿Tú realmente estás tu vida para agradar a Dios? ¿O, hermano, has pensado sinceramente, verdaderamente agradar al Señor y sabes dejarlo como un legado a los tuyos, a tus hijos, a tus nietos y a tu descendencia? ¿Te das cuenta de esta pregunta tan extraordinaria el día de hoy? Aquellos hombres que agradan a Dios, como la fe que mostró Abel, como la fe que mostró Enoc, como podemos ver la fe de Noé al caminar con Dios, también mencionado. Ese hombre Noé, que de repente el Señor dice: haz un arca, que de repente le dice: haz lo que nunca han visto tus ojos, inclusive nadie de los en el tiempo que has vivido. Y es que también Noé me encanta, hermano, porque de repente él, no nada más la fe de Noé también es grande por el hecho, ¿verdad?, de hacer el arca, sino, y por además no había nada, sino sobre todo, ¿verdad?, por el hecho de obedecer para algo que ni él mismo tenía idea que podría pasar un diluvio, hermano. Entonces, la pregunta, háztela, por favor. ¿Qué pasaría, hermano, si tú realmente a partir de este momento dedicas tu vida para agradar a Dios? ¿Sabes? Lo que dice Apocalipsis es tremendo. Los 24 ancianos, hermano, se van a postrar, ¿verdad?, para honrar al Padre, y van a aventar sus coronas sobre ti, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Hermano, mira, persona, familia que me estás escuchando esta noche en esta transmisión, te hago una pregunta fuera de este contexto y te preguntaría: ¿a quién has agradado alguna vez que ames tanto que lo quieres agradar en todo momento? Pues tal vez a tus padres, tal vez a algún hermano, tal vez a alguna familia, posiblemente y totalmente a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, ¿no?
¿Y a poco no cuando tú agradas a alguien, verdad? Realmente preparas todo aquello que te permite agradarlo. No ves los recursos materiales, económicos, el tiempo. Sinceramente yo creo que tu corazón y el mío ha estado para agradar a aquellas personas que verdaderamente amamos, ¿no? ¿Qué pasaría con esto, hermano? ¿Sabes? Es hora de recibir esas bendiciones, hermano, con lo que está diciendo el Señor. Es hora, hermano, de que tú y yo aseguremos las promesas y las bendiciones, como agradando a nuestro Dios verdadero y poderoso. Qué tremendo, qué escritura tan hermosa, ¿no? Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor, cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracia al que está sentado al trono, o sea Jesús, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante de él dicen: tú eres digno. O sea, esas coronas directamente ante ese Dios poderoso, ante ese Jesús hermoso. ¿Por qué? Porque un hijo suyo, porque alguien se atrevió a dedicar su vida a agradar a un Dios poderoso. Por eso el apóstol Pablo no nos decía ahí en Romanos 12, ¿sí? No te adecues al mundo, ¿verdad? No, tú eres del mundo, pero no perteneces al mundo. Wow. Tú no estás hecho para agradecer, para complacer al mundo, sino a nuestro Dios, hermano. Tú no estás hecho sino para agradar al Dios poderoso, no al mundo en sí. Sí, Señor, bendito seas. Y mira, otra de las muestras es esta mujer llamada Sara. Hablamos de su esposo Abraham siempre, y los dos fueron tremendamente hombres de fe, por supuesto. Aunque Sara, ¿sabes?, no fue perfecta en la fe, porque acuérdate, primero se rió con la incredulidad cuando los ángeles directamente le dijeron que aún siendo estéril iba a tener un hijo. ¿Te acuerdas? Ahí en Génesis 18, del 9 al 15, lo podemos revisar. Que primero se ríe con incredulidad y después se ríe pero con fe, en Génesis 21, 6. Mira, vamos a leer algo de eso. Génesis 18, 9 al 15 dice: al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, o sea, los ángeles o esos visitantes visitan a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Ahí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Wow, qué tremendo, ¿no? El año próximo volveré a visitarte y entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me he reído. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. ¿Viste cómo aquí lo primero, ante un hecho sobrenatural, ante un hecho, ¿verdad?, que no es fácil creer en el mundo material, sino solamente en el mundo espiritual? ¿Ok? Es algo sobrenatural. ¿Qué dijo Sara honestamente? ¿Cómo yo, después de haber sido estéril tantos años, ¿no?, ya de tantos años, y mi esposo que está más grande que yo, 10 años de diferencia, ¿no? ¿Cómo vamos a poder tener un hijo si somos estériles en primer lugar y tantos años esperándolo, nunca ha llegado? Y entonces, ¿qué le dijo, verdad? El ángel, ¿qué le dijo? ¿Acaso hay algo imposible de otra forma para Dios? Wow, Señor. Y fíjate ahí en el Génesis 21, después de unos años, cuando ahora Sara dice lo siguiente, Génesis 21, 6, en este Dios habla hoy traducción: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Al principio, ¿qué? Le faltó fe por su incredulidad. Y aquí la fe fue una fe para confirmar una realidad, hermano. Amén. Qué hermoso es esto, ¿no? Primero se rió con incredulidad y después aprendió a reírse con fe, Sara. Y dime si no es hermoso esto, hermano. Fíjate, ¿por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por eso creyó después Sara.
Tener fe se reduce a creer que Dios es fiel y capaz de cumplir sus promesas. Fue esta fe la que le permitió a Sara recibir fuerzas para concebir. Le dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibir esa fe. Salieron como las estrellas del cielo en multitud sus descendientes. Por la fe de Sara y Abraham nacieron miles, millones de descendientes. Su fe tuvo impacto en más vidas de las que ellos pudieron haber soñado. ¿Te das cuenta cómo la fe es algo que mueve montañas, hermano? Como también dice la Escritura. ¿Ok? Fíjate bien, como en una ocasión cuando Jesús estaba ya en el Nuevo Testamento con sus discípulos, con su equipo de trabajo, de repente, como en muchas historias, ¿no? De repente llega un hombre, se postra, ¿verdad?, ante los pies de Jesús y su hijo que estaba endemoniado. Entonces fíjate lo que dice allí en Mateo 20, el 15 al 20, hermano, para ver la poca fe de sus discípulos. Mateo 20, 15 dice: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo, Señor. Jesús contestó: oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron de parte de Jesús y le preguntaron, aparte con Jesús, y le preguntaron: ¿por qué no pudimos, Señor, nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este monte o cerro: quítate de aquí, vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería a ustedes imposible. Wow, Señor. ¿Te das cuenta, iglesia? Cómo la fe se trata de una convicción personal. Cómo la fe se trata de algo real, hermano. Fíjate, te acordarás de cuántas historias tú recuerdas de la palabra en donde has visto una fe increíble. ¿Te acuerdas ayer en Mateo, no? Que hemos dicho de ese paralítico que por la fe de esos amigos que lo llevaron ante Jesús, Jesús, ¿qué hace con el paralítico? Primero le da su salvación al perdonar sus pecados y después le da su ¿qué? Su sanidad, hermano. La Escritura dice en Mateo 9, ¿no? Que 4 amigos lo llevaban, ¿verdad? Cada uno de la esquina. Sí, en una cama, era paralítico, y dice que tuvieron que hacer un techo en la casa para poderlo introducir donde se encontraba Jesús. Todo lo que se hace, hermano, por ayudar a alguien, por la fe. ¿Qué decían estos hombres? Estoy seguro, estamos seguros que cuando lo llevemos ante los pies de Jesús, Jesús es capaz de transformar su vida, y así fue, hermano. Por eso muchas veces el rey David danzaba, ¿te acuerdas? Cuando el rey David, en esa historia que se casa con la hija de Saúl, ¿te acuerdas? Con Mical, ¿te acuerdas? Que de repente, ¿no? Esa mujer llena de soberbia, en una ocasión llega David de una batalla o llega simplemente, ¿verdad? Como muchas ocasiones, y empieza su alegría, su deseo de agradar a su Dios, y empieza a danzar, ¿no? Y él no le importa que lo vean danzar, que lo vean alabar a su Señor. ¿Por qué? Porque sabía este hombre llamado David vivir en la presencia de su Dios y en todo momento agradarlo. No le importaba, él lo único que quería expresar es su gozo hermoso que tenía, hermano. Por eso es importante el día de hoy que tú analices lo que Dios nos dice. Fíjate bien, tu vida, si tú la dispones para agradar a Dios, te va a cambiar totalmente, como lo hizo Sara, como lo hizo Abraham, como lo haría la mamá de Jesús, ¿te acuerdas? María, esa mujer que siendo jovencita hizo a un lado su vida para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor se le aparece y le dice: María, muy favorecida, se refiere, ¿sabes? El día de hoy vas a ser el producto de un hecho sobrenatural, el más importante de todos los tiempos. Vas a engendrar al Salvador del mundo, al mismo Jesús. ¿Y qué dijo María? Junto con su novio, inclusive José, que se habla muy poco. Ellos decidieron hacer un lado su vida, pero sabes, no es para echarla a perder, no es para robarles el gozo, no es para decir hasta aquí, sino para vivir de una manera extraordinaria y mucho más poderosa, hermano.
Imagínate todo lo que ellos renunciaron, pero todo lo que recibieron. Desde que empezaron a educar a ese niño, desde que Jesús empezaba a crecer, como dice la Escritura, a los 12 años, crecía en conocimiento y gracia ante Dios y ante los hombres, hermano. Qué fabulosa situación. Entonces, el día de hoy lo que te está diciendo el Señor, ¿estás desanimado? Entonces, búscame, ten intimidad conmigo. ¿Para qué? Para que tú tomes las promesas y las asegures y las creas totalmente. Y mira lo que hacía en una ocasión Jesús, en lo que te digo ya aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, ya estamos casi por terminar, hermanos hermosos. Y la Escritura dice, por favor, ahí, vayamos por favor, ¿sí? De repente, acuérdate, está ahí Jesús con los discípulos siempre. Y en Mateo 12, 46 al 50, en esta versión de Dios habla hoy, dice: todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? En una realidad, hermano, había llegado María, José, los hermanos, porque acuérdate, después de que Jesús nace, pues esta pareja hace una vida normal. ¿Llegan quién entonces? Sus padres, llegan sus hermanos, porque querían hablar con Jesús. ¿Y qué le dice? Oye, alguien, afuera está tu mamá, tu papá y tus hermanos, quieren hablar contigo. ¿Y qué les dice Jesús? Escucha esto. Entonces, señalando a sus discípulos que estaba con él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otras palabras, ¿quieres ser parte de mi familia? Haz la voluntad de mi Padre, porque haciendo la voluntad de Dios, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, como lo hizo Abel, como mucha gente de aquí de Valle lo hemos hecho, y en el cristianismo lo han hecho. ¿Para qué? Para que esa vida que agrada a Dios se potencialice aquí en la tierra. Qué hermosa situación. Y entonces, fíjate bien, cuando alguien agrada al Padre es tremendo, ¿no? Imagínate todos los beneficios, ¿no? Como cuando Abraham salió, ¿no?, a una tierra desconocida. Ya oíste, ¿no? Miles y millones de descendientes, cuando por su propia cuenta ellos nunca hubieran podido tener un hijo, hermano. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida últimamente? Para que tú puedas decirle el día de hoy: ¿sabes, Señor? Decido que mi vida la viva para agradarte, Señor. Para que esos 24 ancianos que están allí en tu trono, como dice Apocalipsis, se inclinen para adorarte, para aventar las coronas, para decirte al que vive para siempre, Señor. Dice Jesús allí en el bautismo, ¿te acuerdas cuando está Juan el Bautista bautizando gente? En Mateo 3, del 13 al 17 dice: entonces Jesús vino a Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito más bien ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En otras palabras, ¿qué decía Jesús, hermano? En la Escritura muchas veces: ¿saben? Yo vengo a agradar a mi Padre. ¿Y sabes cómo lo hago? Obedeciendo su voluntad sobre la mía propia, abandonando mi vida para adorar a mi Dios, para obedecerlo, para cumplir el plan que tiene para mí en esta vida. Que aún siendo Dios tengo que humillarme. Adelante, dijo Jesús. Escuche esto, en el 16, Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz desde los cielos que decía, escucha lo que decía esa voz: este es mi Hijo amado, y en quien tengo complacencia. Wow, Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice, de otra versión dice: este es mi elegido. Y la Nueva Traducción Viviente dice: este Hijo es dice aquí, este Hijo amado es en quien tengo complacencia. Y complacencia quiere decir, me da gran gozo. Hermano, tú y yo necesitamos decidir el día de hoy, hermano, y vivir una vida para darle ese gran gozo a nuestro Dios. Si en la vida normal, ¿cómo funciona esto? ¿Te acuerdas? Cuando tú te entregas verdaderamente por las personas que amas,
cuando tú realmente te entregas para el ministerio que dio, cuando te entregas en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, y lo que haces es complacer, lo que haces es vivir tu vida para ayudar, para agradar, para levantar a otros. Ese es enormemente satisfactorio, hermano. ¿Amén o no? Eso es lo que muchos hemos hecho aquí en Valle, ya como cristianos. Nos hemos desbordado. ¿Para qué? Para agradar a la gente, para decirle a la gente, ¿verdad?, que hay un Dios poderoso a través de nuestras propias vidas, auxiliándolos, aconsejándolos, animando su corazón, levantándonos unos a otros, hermano. Así es que yo deseo con todo mi corazón, hermano, esta noche, yo deseo con todo mi corazón que tú vivas una vida para agradar a Dios, para asegurar todas las bendiciones y promesas que Dios ya tiene para nosotros. Amén. Lo dice Santiago, hermano, también, ¿verdad? Que cuando la fe tiene que ser acción, hermano. ¿Qué hizo entonces este hombre llamado Noé, como muchos? Le puso acción, le creyó a Dios y puso manos a las obras. ¿Qué hicieron los amigos del paralítico, verdad? Le pusieron acción y entonces la fe con obras. ¿Qué hizo María y José? Lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Actuó como consecuencia de la fe que tenía. Así es que, iglesia, yo te invito de todo corazón que seamos una iglesia, una casa de oración, una casa de refugio y de restauración, pero sobre todo una casa y una iglesia Valle de fe. Una iglesia que nos sometamos a la voluntad de Dios, una iglesia que caminemos con Dios, una iglesia que seamos obedientes a pesar de las circunstancias, a pesar de que tu razón te diga que no. Simplemente, Señor, hoy decido obedecerte. ¿Para qué? Para agradarte, Señor, para que mi vida y la de la gente de Valle te agrademos y podamos siempre caminar contigo. Padre, te doy gracias, dile, por esta palabra, Dios. Ahí pon, Padre, yo me pongo, dile a Dios hoy, y te pido, Dios, que tú pongas el hacer como el querer en mi vida. Que mi vida a partir de este momento, Señor, te siga sirviendo para agradarte, Señor. Para agradarte, Señor. Para que seamos hijos agradecidos, Señor. Y que esto también se manifieste en mi casa, dile, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos, con mis generaciones, Padre mío. Y que Valle sea una iglesia, Señor, agradecida, Señor. Que sea una iglesia, Padre nuestro, que sus vidas te agraden, Señor. Que te demos gran gozo, Señor. Que caminemos contigo. ¿Para qué, Señor? Para que tú obres lo que tengas que obrar. Porque acuérdate que nuestro Dios dice ahí en Jeremías, porque mis planes no son de mal, sino de bien, para darte un futuro con esperanza. Y qué mejor que es que mi vida y la tuya sirvan para agradar a Dios. Otra vez, hermano, tú puedes decir, sí, mi vida agrada a Dios. Verdaderamente quiero que lo pienses, hermano. ¿Realmente estás dispuesto a que tu vida agrade a Dios y dejarlo como un legado para los tuyos y para Valle? Seas bienvenido a este equipo 2022. Así es que gracias por estar en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo. La verdad, estamos contentos, estamos por hacer algunos cambios que Dios nos da en nuestro corazón. No te olvides de mandar tu testimonio, iglesia. ¿Te gustó este primer testimonio de la hermana? Hay muchos otros que vas a poder escuchar, en donde esos testimonios son hechos reales, son hechos que alimentan nuestra fe. ¿Para qué? Para seguir obedeciendo, para seguir, ¿verdad?, cumpliendo la voluntad de Dios y no la nuestra, y para seguir caminando en fe y llevar a muchos a la presencia de este Dios y Rey maravilloso. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo nuevamente.